Bueno, vamos a la clase correspondiente en la tarde bendecida de hoy. Damos la bienvenida a todos los presentes en este lugar. Vamos a continuar con la clase número 6 de lo que es código y reglas de interpretación, materia hermosa que estamos estudiando sobre lo que es las ciencias teológicas, que nos deja una gran bendición de enseñanza y nos da los códigos, como se dice, para interpretar correctamente las sagradas escrituras. Nos toca hoy el tópico de interpretación del emisor, el receptor y el cronista. Esta regla nos permite descubrir y tomar en cuenta el personaje que emite o produce el mensaje en el acto de la comunicación. Nos permite descubrir el destinatario y por igual nos permite descubrir el escritor o su autoría. En cuanto al emisor, perdón, en el receptor y el cronista, cuando no se toma en cuenta estas reglas, se corre dos grandes riesgos. En primer lugar, el de confundir el emisor con el cronista. Y en segundo lugar, el de hacer juicio predeterminado en lo que se leyó en relación al acontecimiento. Por otro lado, el no conocer y tomar en cuenta estos tres factores se da la posibilidad de tener una mala percepción en el desarrollo del contenido escrito, teniendo una información falsa, desvirtuada de la verdad en el acontecimiento registrado. En cuanto al cronista o recopilador, cronista, persona que escribe crónicas sobre hechos históricos que ha presenciado o le han informado en el orden cronológico, conforme sucedió. En cuanto a los cronistas bíblicos, hay eventos que están escritos tal como el cronista las vio, pero en relación a escondidas no fue lo que sucedió. Para evitar caer en una mala interpretación, hay que descubrir en la escena el emisor y separarlo del cronista o recopilador. Vamos a dar 4 ejemplos del caso. Analicemos escenas en 4 pasajes bíblicos. Primer ejemplo. Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel y dijo: en presencia de los israelitas, sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ascalón. Y el sol se detuvo, dice el que escribe, ¿no? Y la luna se paró, dice el que escribe también, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Está escrito esto, no está escrito, oiga, esto en el libro de Josué. No está escrito esto en el libro de Hacer, perdón. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Josué 10, 12 y 13. Según la astronomía, ciencia que estudia la estructura y la composición de los astros, su localización y las leyes de sus movimientos, el fenómeno que registró Josué no fue tal como lo
recopiló tal como lo recopiló. La astronomía enseña que la Tierra tiene dos movimientos. Uno lo hace en 365 días, llamado traslación, y el otro lo hace en 24 horas, llamado rotación. Según lo analizado, Josué escribió lo que presenció, pero no fue lo que sucedió. Él vio el sol, se detuvo o detenerse, y eso fue lo que escribió. Pero la verdad del caso es que geográficamente fue la Tierra, señoras y señores, la que se detuvo. ¿Por qué razón? Porque el sol siempre ha estado donde lo establecieron. Y la Tierra es la que tiene rotación y traslación. Aunque Josué escribe que el sol se detuvo, eso es lo que se entendía para ese entonces, porque ellos creían que el que se movía era el sol. Entonces, él escribe de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo al conocimiento que se tenía para el momento. No estaba mintiendo. Segundo ejemplo, cumplido los 8 días, oiga, para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días, 40 días de la purificación de ella, hablando de María, pero Lucas escribe ellos conforme a la ley de Moisés, pero la ley de Moisés hablaba era que la mujer era la que tenía que purificarse, le trajeron a Jerusalén para presentarle redención. 30 días para presentarle redención. En este caso la redención se daría a los 30 días al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriese la matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer sacrificio a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tortolas o 2 palominos. Lucas 2:21 y 24. Cuando analizamos el relato que recopiló Lucas, hay una gran contradicción o contradicciones en dos rituales establecidos en la ley, que son la redención del niño, que se hacía a los 30 días, número 18-16, y la purificación de la mujer, que se hacía a los 40 días, si era varón; de ser hembra, a los 80 días. Levítico 12, 6 y 8. Según lo que presenta Lucas, es imposible que la redención del niño y la purificación de la madre o mujer, llamada también expiación, se ejecutara o se diera el mismo día. Según lo que analizamos de lo que el cronista Lucas me presenta, no está en la verdad establecida por Dios. Es cierto que Lucas presenta un posible acto de redención, el cual no se llevó a cabo, ya que no está plenamente registrado, ni siquiera se hace mención de los 5 ciclos de plata como ofrenda para la redención. Por otro lado, según lo que presentan los profetas inspirados por el Espíritu en relación a los designios de Dios, Jesús no podía ser redimido, tenía que ser presentado a Dios en holocausto. Tercer ejemplo, entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿qué es este? ¿Quién es este, que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis vosotros en vuestro corazón? Lucas 5, 21 y 22. Observa que quien da testimonio de la posible omnisciencia de Jesús fue Lucas, que recopiló la
información, pero no estuvo presente en la escena como para detallar el asunto. Es de notar que quien le diera, esta información al historiador se dejó llevar por lo acontecido, mas no tenía ni el menor conocimiento de la vida del Espíritu en Jesús, que sin lugar a dudas fue quien la reveló. En palabra de ciencia, el cavilar que estos fariseos tenían en el interior. Cuando la Biblia dice que Jesús conocía lo que los hombres cavilaban en su mente y en su corazón, no era la omnisciencia operando en Jesús, eran los dones de revelación que se manifestaban por el Espíritu Santo que estaba en él. Este mismo acontecimiento lo narra el Evangelio de Marcos con mayor propiedad, apegado a la verdad. Leamos el pasaje. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Marcos 2, 6 y 8. Jesús nunca apeló a su divinidad en el ejercicio de su ministerio. Dependió totalmente de la fe en la palabra y en el poder del Espíritu que estaba en él. De aquí radica la promesa que hiciera a sus discípulos cuando les dijo: las obras que yo hago, las harán también aún, y mayores harán. Según lo que registra el pasaje, esto es posible por el Espíritu Santo que vendría a morar en los discípulos. Juan 14, 12 y 26. De no ser así, lo que Jesús les dijo a sus discípulos referente a sus obras sería una burla, porque ¿cómo le va a estar diciendo Jesús a sus discípulos que las obras que él hizo las harían en mayor proporción, si los discípulos no son Dios, en el caso que Jesús las haya hecho apelando a su divinidad? La humanidad de Jesús fue tan latente en su ministerio que nunca operó en la omnisciencia, estando en él la persona del Verbo. Durante el ejercicio de su ministerio, hubo cosas y casos que Jesús ignoraba por completo en su diario vivir. A continuación, voy a dar los ejemplos. Lucas 2:52 nos dice: y Jesús, oiga, crecía en sabiduría. Pregunto yo, ¿en qué área se crece en sabiduría? ¿En el cuerpo, en el espíritu o en el alma? ¿En qué área de las tres áreas de nosotros se crece en sabiduría? ¿En el espíritu, en el alma o en el cuerpo? Sabiduría. ¿Qué es sabiduría? La capacidad para transmitir el conocimiento. ¿El conocimiento está dónde? En el alma. Entonces, cuando somos prudentes y tenemos habilidad para transmitirlo, estamos creciendo en el alma. Porque en el espíritu estamos del mismo tamaño siempre. Jesús crecía en sabiduría y en estatura. La estatura es la parte física. Observe que el pasaje dice que Jesús crecía, propiedad que no le es atribuida a Dios, porque Dios es del mismo tamaño que él decidió ser. ¿Sí? Es como Adán. Adán fue hecho del mismo tamaño que Dios determinó hacerlo. Somos los niños, los recién nacidos, los que crecemos. ¿Sí? Ok. Ahora, Marcos 5:30 dice: luego Jesús, conociendo en
sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién ha tocado mis vestidos? Si Jesús estuviese operando en la omnisciencia, haría o habría un contraste en su divinidad, porque conociendo lo interior de él, no conoce lo que sucede a su alrededor. Una pregunta, ¿verdad? El contexto afirma que Jesús en ese momento no estaba operando en la omnisciencia. Al contrario, estaba en su total humanidad. El versículo 32 dice: pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Versículo 33 dice que la mujer se descubre ante Jesús diciendo la verdad. Entonces es cuando Jesús tiene conocimiento del caso. Juan 11, 33 y 34 dice: Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Observe que Jesús desconocía en su totalidad el lugar donde estaba la tumba de Lázaro y lo tuvieron que conducir hasta ella por la sencilla razón de que no estaba operando en la omnisciencia. Marcos 11:13 dice: y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino puras hojas. ¿Sí? Ahora, solamente lo que habían eran hojas y solamente hojas. Según el relato que estamos presentando, Jesús no sabía que el árbol no tenía higo. Bien dice el texto, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Marcos 12:32. Pero de aquel día y de la hora nada sabe, ni aun los ángeles que están, en el cielo, ni el Hijo, solo el Padre. Y la pregunta que le hicieron sus discípulos acerca de su venida para el establecimiento del reino, Jesús afirmó enfáticamente que él no lo sabía. En su estado de humanidad estaba limitado. Jesús dijo: ni el Hijo lo sabe, ni el Hijo lo sabe, hablando de él. Cuarto ejemplo, Mateo hace mención de las 30 piezas de plata, el cual le dieron a Judas por la venta y traición que hiciera en contra de Jesús. Mateo dice que fue el profeta Jeremías, oiga, quien lo dijo. Y la verdad del caso es que quien profetizó dicho evento fue Zacarías. Aquí vemos un error del recopilador que hizo una crónica atribuyéndola a un profeta que nunca hizo mención del caso. Pasemos a analizar los pasajes. Así que cumplido los dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero como ordenó el Señor. Mateo 27, 9 al 10. Y pesaron por mí salario 30 piezas de plata, y me dijo Jehová: échalo al tesoro hermoso precio con que me han apreciado.
Zacarías 11, 12 y 13. Quinto ejemplo, en Marcos 2, 25 y 26, Jesús indica que Abiatar era el sumo sacerdote, oiga, cuando David entró al templo. Voy otra vez, en Marcos 2, 25 y 26. Jesús indica que Abiatar era el sumo sacerdote cuando David entró al templo y comió del pan consagrado. Sin embargo, cuando ese episodio es relatado en el Antiguo Testamento, Abiatar no es el sumo sacerdote, sino su padre Ahimelech. Primera de Samuel 21:1. Ahora pregunto, ¿quién se peló? ¿Jesús o Marco? Ahí donde está el detalle, ¿verdad? Primera de Samuel 21:11. Este fue un registro totalmente desfasado de la verdad registrada en el Antiguo Testamento, en el cual se le debe atribuir el error al cronista, en este caso a Juan Marcos, porque sabemos sin lugar a duda que Jesús en su discurso no hubiera cometido dicho error. Por todos estos ejemplos que dimos, podemos ver la importancia de tomar en cuenta al cronista y su recopilación, porque se puede dar la posibilidad, oiga, de que sus registros no sean fidedignos con todo y que forme parte de un tipo de inspiración. Sexto ejemplo, según lo escrito en Número capítulo 25, verso 9, en el desierto cayeron por rebeldía 24,000. Pablo en su primera carta que escribe a los Corintios dice que fueron 23,000. Aquí podemos ver un desfase en el cronista y escritor. Murieron de aquella mortandad 24,000. Número 25:9. Ni forniquemos, como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Primera a Corintios 10:8. En conclusión a esta regla de interpretación, pudimos descubrir que Jesús no operaba en la omnisciencia, que fue una falsa información que presentó el cronista de lo que el emisor nunca quiso decir. Con esto que hemos analizado, pudimos notar la importancia que se tiene el descubrir el emisor y separarlo del cronista o recopilador, señoras y señores. Autoría de los evangelios. Los 4 evangelios llevan los nombres de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero en realidad 3 de ellos son anónimos. Recibieron esos nombres antes de la mitad del siglo II por la tradición eclesiástica, es decir, una opinión sostenida por los padres o los denominados padres de la iglesia de la antigüedad. Es difícil, oiga, saber con exactitud los nombres de los autores de los 3 evangelios llamados sinópticos. ¿Cuáles son los 3 sinópticos? Mateo, Marcos y Lucas. Reitero, la tradición eclesiástica atribuyó la autoría de los evangelios a los santos que conocimos como Mateo, Marcos y Lucas. Por otra parte, no hay evidencia que esa tradición o traducción haya existido, por lo tanto, fue hasta finales del siglo II, es decir, el año 200,
cuando súbitamente, padres de la iglesia, entre ellos Ireneo de Loyola, en el año 180 después de Cristo, que empezaron a testificar que los autores de estos documentos eran Mateo, Marcos y Lucas. Estos textos fueron citados por autores cristianos del siglo I sin conocer su autoría. Fue en el segundo siglo que se le atribuyó dicha autoría a Mateo, Marcos y Lucas. Sin embargo, indiscutiblemente los evangelios son fruto de las memorias de toda una comunidad de testigos que conocieron a Cristo, el Señor. Por lo tanto, es casi imposible a simple vista que el autor del Evangelio de Lucas y de Marcos sea autoría fidedigna de ellos. Hagamos un estudio más profundo de la posibilidad o de la posible autoría de los evangelios. En el caso del Evangelio de Mateo, se puede correr la posibilidad que sí sea Mateo su autor, ya que fue un testigo presencial de la vida de Jesús durante 3 años de su ministerio mesiánico aquí en la tierra, pero el contenido del evangelio no da testimonio de que sea Mateo el autor. En el caso del evangelio de Marcos, no existen pruebas definitivas acerca de quién fue el autor. El texto no incluye ninguna indicación sobre su autoría. La tradición cristiana ha atribuido el evangelio a Marcos, quien fue discípulo de Pedro, personaje conocido por Pablo, el cual fue su compañero, según lo que registran la carta a los colosenses en los Hechos de los Apóstoles, Hechos 12 al 25, 13:15 y 15:37, y Colosenses 4:10. Pedro en su primera epístola lo considera su hijo, primera de Pedro 5:13. Pero reitero, no existen pruebas definitivas que afirmen en forma absoluta que Marcos es el autor del evangelio que lleva su nombre. En relación al evangelio de Lucas, se le atribuye la autoría a Lucas por algunas razones que se presentan en su contenido y en el contenido escrito en el libro de los Hechos, que sin lugar a dudas fue el mismo autor del evangelio. Según la información que da el contenido del evangelio, su escritor tiene un ojo clínico, lo cual destaca que era un médico certificado en sus tiempos. El autor describe asuntos médicos mucho más y en mayor grado que los otros evangelios. En Lucas 4:38, el escritor afirma con toda seguridad el cuadro clínico que padecía la suegra de Simón Pedro. Su diagnóstico fue que sufría de una fiebre alta. En Lucas 14:2, el autor describe el cuerpo de un hombre que se había hinchado de líquido, utilizando el término médico clínico hidrópico. Tales detalles indican a un hombre que tiene un ojo para los asuntos médicos patológicos. Lucas 22:44 registra el estado patológico
el cual se dio en Jesús, en el Getsemaní, llamado hidromatosis, el cual relata que a causa de la presión sanguínea, por su intensa agonía, su sudor era como grandes gotas de sangre. Solo un médico pudo dar este diagnóstico a este fenómeno patológico. Pablo en su escrito corrobora que Lucas era médico de profesión, Colosenses 4:14. Por todos estos indicios, es posible que el autor del Evangelio de Lucas sea Lucas, el mismo escritor de los Hechos de los Apóstoles. En el caso del Evangelio de Juan, se puede aceptar que fue Juan quien lo escribe por ciertas informaciones que se presentan en el Evangelio escrito. Al hacer un estudio en forma paralela, tomando en cuenta información que nos dan los otros evangelios, el discípulo a quien le llamaban el amado es Juan. Entonces, si fue Juan quien escribiera, este evangelio que lleva su autoría, analicemos la información, señoras y señores. Los discípulos se miraban uno a otro y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa, reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo seña y le dijo: dinos de quién hablas. Juan 13, 22 y 24. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea y los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iban amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y le dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, a quien Jesús amaba, ¿quién es ese? Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Volviéndose Pedro, vio que les seguían el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Entonces se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo Juan no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Es decir, ese no es tu problema, Pedro. Tu problema es lo que yo te voy a decir ahora. Ocúpate de lo tuyo, olvídate de lo demás. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero.
Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso, no está afirmando que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén, dice el mismo Juan 21, 1 al 25. Sin embargo, esta parte de Juan, pienso, él está soltando sus ideas. Me imagino que para este entonces sí, ya existían las bibliotecas, porque ya la traducción de la Septuaginta se había hecho, porque la pidió uno de los emperadores de Grecia para nutrir sus bibliotecas con la Biblia, pero traspolada del hebreo al griego koine. Entonces ya estaban las bibliotecas. Pedro, pues, pensando que escribir toda la vida de Jesús y todos los hechos que se dieron, pues habría que escribir, bueno, te imaginas la cantidad de rollos, porque Juan en este caso estaba pensando de acuerdo al tiempo de él, en el cual un pequeño rollo era una cosa muy grande. Ahorita, perdón, una biblioteca entera cabe en un pendrive, tranquilamente. Y cuando lleguen a nuestras manos, que ya por ahí andan rondando los nanochips, pues, te puedes imaginar. Ahora, él acá no está mintiendo, está expresando lo que se conoce como una hipérbole. Vamos a corroborar que este discípulo, el cual llamaba el discípulo amado, según el contenido escrito del Evangelio de Juan, es Juan, sin lugar a duda. Pasemos a analizar dos informaciones que nos dan dos pasajes paralelos según los Evangelios de Mateo y de Marcos, que registran un mismo acontecimiento que nos da testimonio irrefutable que el discípulo amado, hijo de Zebedeo, es Juan, el apóstol, quien se da la autoría del contenido del Evangelio de Juan. Sin embargo, hay personas que ellos dicen, ya, pero es que hay otro Juan. ¿Cuál es ese otro Juan? Juan el Bautista. Juan el Bautista no escribió nada. Sin embargo, Juan el Bautista es el único profeta, o el último profeta, perdón, que profetiza sobre Jesús. ¿Por qué es el último profeta que profetiza de Jesús? Porque luego de soltar la profecía tenemos a Jesús. Entonces, ¿quién va a profetizar más del que ya lo tenemos entre nosotros? Y de él dijo Jesús que era el hombre más grande que todos los demás, que escribieron unos 66 capítulos de un libro y todo lo demás. Claro, lo más grande era que a él le había tocado la responsabilidad de presentar al más grande de entre los grandes. ¿Sí? A Jesús, el Cristo amado. Ahora, tomando consigo a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Mateo 26, 37. Seguimos. No. Voy un momento. Ajá. Ya va.